Doy paso a Ander Alonso Pastor, quien es coordinador del Observatorio de la Educación Peruana y de la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas de Agenda 2030. Es sociólogo por la Universidad Pública de Navarra y la Università degli Studi di Milano. Tiene máster en Cooperación Internacional al Desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas. Asimismo, es docente e investigador en la UAR, además de contar con experiencia tanto en España como en Perú en proyectos sociales y de investigación en temas de educación, migración y desarrollo. Adelante, Ander, tienes 25 minutos para hacer tu ponencia. Muchas gracias, Gloria, y bienvenidas y bienvenidos a todas las compañeras, a todos los compañeros que nos están siguiendo desde nuestras redes sociales. Ahora mismo voy a empezar a compartir la pantalla. A ver un momento. Muy bien. Efectivamente, como comentaba Gloria, este es la presentación del informe 2022 del observatorio que hemos preparado todo el equipo del observatorio. El observatorio, rápidamente, es un proyecto entre el Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el programa Horizontes de UNESCO Perú. Forma parte también de la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y Agenda 2030 que tenemos en la Universidad de la UAR. El observatorio está formado, participamos tanto docentes de la universidad como estudiantes y egresados y egresadas de la universidad, y está abierto también a la participación de personas interesadas en el ámbito educativo que no necesariamente sean de la universidad. Expertos, participantes también del programa Horizontes o participantes de UNESCO y docentes y gestores en las distintas regiones. Este informe, por lo tanto, lo estamos presentando el día de hoy, lo hemos elaborado con Gloria Olaya, con Estefanía Calmet, con Zadi Silva, con Verónica Salas y con Rosario Cosa. Nuestro informe está dividido en varias secciones, aquí vamos a presentar algunas de las más importantes. Hemos querido comenzar haciendo un análisis de la situación de la pandemia a nivel mundial y de cómo ha sido el proceso de reapertura de las escuelas durante estos 2 años que hemos vivido. En abril del 2022, si nos fijamos en este mapa, prácticamente la gran mayoría de las escuelas a nivel mundial se encontraban con un cierre por COVID. Algunas se encontraban con un cierre por vacaciones, lo cual no garantiza que no estuviesen también afectadas por el COVID, y muy pocos países, entre ellos Estados Unidos y Australia, se encontraban parcialmente abiertos. Ninguno de los países del mundo en 2020, en abril de 2020, se encontraba abierto. Había una afectación prácticamente mundial de todas las escuelas. Mientras que para noviembre del 2021 lo que vemos es una imagen radicalmente distinta. La gran mayoría de los países europeos y africanos se encuentran totalmente abiertos. Muchos otros países, como por ejemplo China, también se encuentran totalmente abiertos, y únicamente la región latinoamericana se encontraba con una apertura parcial. Ahí lo que vemos es que precisamente la región latinoamericana ha sido una de las más afectadas por el tema del COVID. Esto también lo vemos con el número de semanas que han estado cerradas las escuelas de manera total o parcial desde el inicio de la pandemia. Lo que vemos es que, a pesar de que hay otros países donde ha habido aperturas parciales, nos encontramos con que prácticamente todo el continente americano, a excepción de Canadá, ha estado con un cierre total o parcial de muchísimas semanas, llegando prácticamente a las 83. Mientras que hay otras regiones del mundo, como por ejemplo Europa o África, donde el cierre ha sido muchísimo menor. Esto indudablemente ha afectado de una manera u otra a los aprendizajes de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, y cómo todo ello ha cristalizado también en la generación de desigualdades, ¿no? A nivel peruano, lo que vemos es que además hay que tener en cuenta que en el ámbito peruano hay una gran diferencia entre los promedios de estudiantes que hay en las instituciones educativas. Y de hecho, en las instituciones educativas, tanto de primaria como de secundaria, en áreas urbanas, son aquellas que tienen mayor número de estudiantes. En el caso de las instituciones rurales, aquellas de secundaria son las que tienen mayor número de estudiantes por institución educativa. Esto
podría no parecernos necesariamente un punto negativo. Pero lo que vemos es que hay un número, hay una ratio entre el número de docentes y el número de estudiantes que en el caso del ámbito rural es muy baja. Esto significa que hay pocos estudiantes por cada docente. Si bien esto podría parecer positivo, la realidad es que también involucra a que haya una gran disgregación del número de estudiantes que hay en las distintas escuelas. Si bien muchas veces la ratio entre docentes y estudiantes indica que un menor número es positivo, también lo que nos lleva a pensar esto es que hay un bajo número de estudiantes por clase, pero directamente vinculado al tema de una gran separación territorial entre los distintos estudiantes, ¿no? Esto nos abre una línea interesante de investigación que deberíamos abordar de cómo ello también influye en los aprendizajes, ¿no? Y en los resultados que se están obteniendo. Siguiendo a nivel regional, hemos estado viendo también cuál es el número de estudiantes matriculados en la región sudamericana. Indudablemente, Brasil, que también es el país más poblado de toda la región, es el que tiene el mayor número de estudiantes matriculados. Y Perú tiene un total de 8.300.000 estudiantes. Si atendemos al número de docentes vacunados que hay también en la región, aquí lo primero que nos ha llamado la atención es que no hay datos sobre Brasil, ¿no? No hay datos de los docentes vacunados en Brasil. Sabemos que Brasil ha sido uno de los países que ha tenido una política menos dura con el tema de la vacunación, y Perú es uno de los países que tiene prácticamente al 87% de los docentes vacunados. Destacan en lo positivo Brasil con el 98% y en lo negativo Argentina con el 61%. Pero este número de matrículas y sobre todo este número de docentes vacunados ¿influye realmente en la reapertura de las escuelas? Bueno, lo que hemos visto nosotros es que a pesar de que tenemos al 87% de los docentes vacunados, tan solo 870.000 estudiantes se han visto beneficiados por la reapertura de escuelas durante el año 2021, lo que supone el 10%. Este no solamente es la cifra más baja de todo el subcontinente, sino que además supone también el porcentaje más bajo. Y estamos muy por detrás del siguiente país, que es Ecuador, que tiene el 25% de los estudiantes beneficiados por la reapertura. Estamos, desde luego, muy lejos de los vecinos como Bolivia, Argentina o Colombia, que están entre aproximadamente un 80% y prácticamente el 100% de los estudiantes beneficiados por la reapertura, como es el caso boliviano. En el informe, por supuesto, profundizamos mucho más en todas estas temáticas, ¿no? Hemos incluido también un análisis de las distintas normativas, especialmente de los decretos supremos que ha emitido el Ministerio, y un análisis pormenorizado de todos estos, de los decretos supremos del Minedu durante el año 2011, y nuestra conclusión, entre otras cosas, es que la inversión en las instituciones educativas debería haber sido el tema más importante en toda la normativa que ha ido emitiendo el Minedu durante el año 2021. Y que las decisiones que tome el Minedu durante este año en torno a la infraestructura y al retorno deberían ser los puntos clave. Otro de los temas que hemos analizado ha sido la situación de la educación a distancia durante la pandemia. Para ello hemos empezado abordando, entre otros temas, cuál es el medio que han usado las instituciones educativas de secundaria rural, porque nuestro informe habla mucho sobre la ruralidad y la educación secundaria, para el programa de Aprendo en Casa. Aquí lo que hemos observado es que de todas las opciones, al final WhatsApp, que no era aparentemente la primera opción para el trabajo a distancia, se estuvo planteando muchísimo, ¿no? De cómo tenía que ser este aprendizaje y esta enseñanza remota. Si tenía que ser a través de entornos virtuales de aprendizaje, si se tenía que dar únicamente a través del Aprendo en Casa, si la modalidad de Aprendo en Casa tenía que ser la televisión o la radio, y al final ni unas ni otras. Lo que hemos visto es que el método más utilizado por las instituciones educativas y por nuestros docentes de las áreas rurales ha sido el WhatsApp. Prácticamente ha sido el medio predominante para más del 67% de los docentes.
Por detrás queda la plataforma web con casi un 15%. Sabemos que hay muchas dificultades de conectividad en las áreas rurales del país y aún así es el segundo medio más utilizado. Por detrás quedan la radio con un 9% y la televisión con un 8%. Y hay valores prácticamente mínimos del uso de radios a través de autoparlantes o de los megáfonos, ¿no? Que se podría haber presumido que en diferentes áreas rurales podría haber sido una opción. Otro de los temas estrellas también de la pandemia y de la educación ha sido el reparto de las famosas tablets. Sin embargo, no todas las regiones han recibido las tablets de la misma manera. Y mientras que en buena parte de la costa y en buena parte de la sierra se han recibido muchas tablets, en Ucayali y especialmente en Loreto es donde menos tablets han llegado. En Loreto, tan solo el 22% de los directores afirmaban haber recibido las tablets en sus instituciones educativas. Entonces, lo que estamos viendo es una gran diferencia entre el reparto de estos recursos tecnológicos. Además, la opinión de los directores de estas instituciones educativas de secundaria rural sobre la utilidad de las tablets no es todo lo buena que debería ser, ya que solo 1 de cada 10 directivos afirman que tiene una utilidad excelente y menos de 3 de cada 10 dicen que sea suficiente. La gran mayoría, casi la mitad, dicen que la utilidad de las tablets es bastante mejorable. E inclusive hay un pequeño porcentaje, el 3,47%, que indica que es deficiente. Además, inclusive hay un 12,62% de los directores que afirman que no han recibido ninguna tablet. Entonces tenemos que la gran mayoría considera que son mejorables o deficientes o inclusive que no han recibido ninguna tablet, ¿no? Algunos de los análisis que hemos visto de los docentes y de los directores durante la pandemia han sido que las principales dificultades que han tenido estas instituciones educativas de secundaria rural han sido que han tenido grandes dificultades para contactar a los estudiantes en las regiones. Había graves problemas de conectividad o de señal para poder desarrollar las clases de manera sincrónica o inclusive para contactarse con estos estudiantes vía digital. Ha habido graves problemas de deserción escolar que creemos que deberían haber sido abordados de manera más directa por el Minedu, y muchos docentes y muchos directores, lo que nos han manifestado las comunicaciones que hemos tenido con ellos, ha sido que había muchas dificultades e inclusive problemas de comunicación con la SUGEL y con las DRE, ni qué decir con el Minedu, ¿no? Aquí muchas estrategias que hemos visto que han ido funcionando ha sido el mapeo por parte de las instituciones educativas de los actores educativos involucrados, ¿no? Ya sean los actores educativos a nivel local como a nivel de la región. Esto se ha mostrado como una estrategia exitosa que favorece también una adecuada articulación entre las distintas instancias. A este problema con la comunicación con la SUGEL y con las DRE, lo que hemos visto también es que aquellas instituciones educativas que han logrado mantener un adecuado diálogo entre sus directivos y las UGELes y las DRE presentaban mejores niveles también de desempeño de sus estudiantes, ¿no? De sus docentes. Estos docentes, a través del trabajo con sus directores, se sentían más incluidos en la toma de decisiones y se sentían más visibilizados en todo este proceso de docencia durante la pandemia. Hay que visibilizar aquí también que aquellos docentes y directivos directores con los que nosotros hemos hablado del programa Horizontes han destacado enormemente el proceso de acompañamiento que han vivido, ¿no? Lo han valorado como un proceso positivo y creemos que, si bien el programa Horizontes está circunscrito regionalmente a 6 regiones, a 4 regiones originalmente, y se ha ido abriendo este último año, sí que consideramos que los programas formativos para docentes, que incluyen un acompañamiento en general, han favorecido enormemente también el desempeño de sus docentes por sentirse precisamente acompañados, ¿no? Que creemos que ha sido uno de los grandes problemas durante la pandemia. Esa falta de acompañamiento que ha habido a los docentes, que sintieran que no estaban solos, que sintieran que alguien les escuchaba. Ha habido, de todas formas, también algunas problemáticas que han perdurado tras la pandemia.
Y estos son algunos de los problemas que nosotros consideramos que habría que abordar, que perduran de esta educación a distancia, ¿no? Hemos visto que siguen las grandes brechas digitales y de cobertura digital en el país. Seguimos teniendo un gran problema de deserción escolar. Lo que hemos visto es que no se han recuperado los números de matrícula escolar y, de hecho, aunque esto no aparece en el informe porque lo hemos visto después, vemos que ha habido una disminución enorme de la tasa de matrícula de estudiantes extranjeros en educación secundaria, lo cual también nos parece un problema alarmante, porque tenemos a más de 30.000 estudiantes extranjeros que han desaparecido del año 2021 al año 2022. Hemos visto también una problemática muy fuerte de trabajo infantil y adolescente. Muchos estudiantes, además esto va muy vinculado con el tema de deserción escolar, muchos estudiantes han tenido que dejar las escuelas por estar ayudando, por ejemplo, a la familia en la chacra o por salir a vender productos. Tenemos que trabajar desde las escuelas, desde las comunidades, desde las UGEL y desde las DRE para lograr paliar estos efectos del trabajo infantil y lograr que puedan terminar sus estudios. Ello también la apuesta por una formación que incluya elementos técnico-productivos en la educación secundaria es un elemento crucial en muchas regiones para que los estudiantes puedan finalizar sus estudios y puedan insertarse adecuadamente al mercado laboral. Otro de los problemas que se han resaltado durante la elaboración del informe ha sido los casos de violencia física y sexual que han vivido especialmente niñas y adolescentes durante la pandemia. El encierro a causa del COVID-19 ha llevado a muchos estudiantes, mujeres y varones, a sufrir casos de violencia física en el hogar. Pero también lo que hemos visto han sido muchos casos de violencia sexual que desembocan no solo en graves problemáticas para nuestras niñas y nuestros adolescentes, sino también en numerosos casos de embarazo adolescente que se deben evitar por todos los medios. Por ello, creemos también que hay que hacer labores de educación sexual integral, hay que hacer labores de prevención de la violencia física y sexual en las escuelas y se deben de contar con adecuados mecanismos, no solo de prevención, sino también de seguimiento. La última problemática que hemos estado viendo ha sido que ha habido un diálogo con instancias como la UGEL, la DRE o las municipalidades muy limitado y con mucha burocracia. Nuestros docentes, los docentes con los que hemos hablado, se quejaban precisamente de esta gran burocracia, ¿no? Esta gran carga burocrática que han estado experimentando y de cómo no sienten que hay un adecuado diálogo con la SUGEL o con las DRE en general. Es algo que nosotros creemos que se puede trabajar de manera articulada y mejorar, ¿no? Sobre todo, la clave que nosotros identificamos aquí es que nuestros docentes necesitan sentirse escuchados y acompañados. Hemos visto con nuestros docentes graves casos de estrés. Durante la pandemia, el 57% de los docentes tuvo estrés, ¿no? Sufrió diferentes niveles de estrés durante la pandemia. Y, de hecho, aquí tenemos la primera columna que tenemos a la derecha, el primer grupo de columnas que están en azul, son aquellos docentes que recibieron apoyo psicológico y o emocional. Lo que vemos es que ha habido el 61% de los docentes que recibió apoyo eran docentes que tuvo estrés, ¿no? Lo cual es algo positivo. De hecho, casi más de 6 de cada 10 de aquellos docentes que recibieron apoyo tenían estrés. Sin embargo, de los que no recibieron apoyo, más de la mitad de ellos también tenía estrés. Entonces, hemos tenido un gran número de docentes que no han recibido apoyo a pesar de haber estado sufriendo episodios de estrés durante la pandemia, ¿no? Es algo que hay que identificar, es algo difícil de identificar, pero es algo que hay que identificar y que hay que abordar para lograr un adecuado bienestar socioemocional de nuestros docentes que redunde también en un adecuado bienestar socioemocional de nuestros estudiantes. Para el proceso de regreso a clases y, sobre todo, esta semipresencialidad de la que se había hablado en un principio, va muy vinculada, ya sabemos que ahora va muy vinculada al tema de los casos de COVID, ¿no? Lo que hemos visto es que prácticamente ninguna institución educativa había optado por un modelo presencial durante el año 2021. Y
que la gran mayoría de las instituciones educativas habían optado por una modalidad de educación remota y a distancia. Hubo 2 regiones que optaron por un modelo de educación semipresencial. Estas son Loreto y Ucayali. Si recordamos un poco, son precisamente estas mismas regiones que habían recibido un menor número de tablets, ¿no? Entonces, aquí vemos, no podemos asegurar una correlación directa, pero sí que estamos viendo que precisamente aquellas instituciones educativas que han optado por seguir la educación en remoto han sido la gran mayoría de regiones, pero han sido también la gran mayoría de regiones que habían recibido tablets. También nos lleva esto al siguiente mapa. Tenemos aquí el primer mapa que tenemos aquí es el porcentaje de instituciones educativas que se encuentran en regiones sin ningún servicio. Aquellas que están en verde, pues significa que son regiones que la mayoría tienen al menos algún servicio. Sin embargo, nos volvemos a encontrar con las regiones de Loreto y de Ucayali, que son precisamente aquellas que tienen un mayor número de instituciones educativas de secundaria rural que están en centros poblados que no cuentan con ningún servicio. ¿Cuáles son los servicios que estamos valorando aquí? Agua potable, saneamiento y electricidad, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un retorno a clases y estamos viendo que hay una región con prácticamente 7 de cada 10 instituciones educativas que no tienen acceso ni siquiera a agua potable o a saneamiento, estamos teniendo graves dificultades también en el retorno de nuestros estudiantes, porque ni siquiera pueden lavarse las manos de manera adecuada, ¿no? Por otro lado, hemos visto también cuáles son las regiones con instituciones educativas que están en centros poblados que tienen todos los servicios. Y una vez más destacamos que Loreto y Ucayali no llegan ni prácticamente al 5% de instituciones educativas en centros poblados que cuenten con todos los servicios. Aquí el panorama cambia y de hecho lo que vemos es que la costa desde Ancas hacia el sur son las regiones que sí tienen instituciones educativas con mayor conexión a servicios, pero que toda la costa norte y la gran mayoría de la sierra y de la selva no cuentan con estos servicios, ¿no? Esto es preocupante porque no solamente es la falta de electricidad, es la falta de agua potable y la falta de saneamiento que puede desembocar ya no solamente en que resurja el COVID por una falta de lavado de manos, sino de que haya una expansión de otras enfermedades, ¿no? Entonces, desde nuestro informe lo que combinamos al Minedu es a trabajar por lograr una mayor conexión de servicios para un retorno seguro también de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Otro de los problemas de nuestros docentes es la conectividad, ¿no? Estamos hablando de que si tienen que conectarse desde sus instituciones educativas, la gran mayoría de las instituciones educativas de educación secundaria rural a nivel peruano no cuentan con ningún acceso a Internet. Ningún docente, el 60% de las instituciones educativas no cuentan con ningún docente que tenga acceso a Internet en la institución educativa. El 10% de los docentes tienen acceso, algunos tienen acceso, en el 8% de las instituciones educativas la mayoría tienen acceso y en el 20% todos tienen acceso. Pero aún así, en la institución educativa lo que vemos es que la gran mayoría no tienen acceso a Internet. Esto va a dificultar enormemente cualquier modalidad de educación semipresencial ante posibles rebrotes de COVID que nos empujen a retroceder un poco en todas las decisiones que hemos ido tomando de reapertura hasta ahora. Y lo que vemos como una noticia algo más favorable es que casi el 43% de los docentes de instituciones educativas rurales tienen de instituciones educativas, todos sus docentes tienen acceso a Internet en su hogar. Sin embargo, todavía tenemos un 24% de IE rurales que ninguno de sus docentes tiene acceso a Internet en el hogar, ¿no? Tenemos prácticamente un 40% de instituciones educativas con ninguno o pocos docentes que se pueden conectar desde su hogar, lo cual dificulta enormemente estas labores. ¿Cuáles son nuestras principales conclusiones del informe?
Bueno, nuestra primera conclusión es que la pandemia nos ha hecho ver ya problemas que ya existían en el sistema educativo. Y lo que ha venido a hacer la educación remota y la pandemia ha sido evidenciar lo tradicional del sistema educativo peruano. Aprendo en casa ha demostrado ser una respuesta bastante rápida para el contexto que se ha vivido, pero se debe asegurar un sistema que pueda responder y favorezca la diversidad, las necesidades y los recursos con que cuentan nuestros estudiantes. No podemos pensar que todos nuestros estudiantes se van a poder conectar siempre, van a tener todos un celular, van a poder conectarse a la televisión, etcétera, ¿no? Hay contextos diversos y hay que atender esta diversidad de todos nuestros estudiantes. Hay que pensar también en los docentes, hay que garantizar las condiciones que tienen nuestros docentes en cuanto a su bienestar emocional, a las capacidades pedagógicas que tienen y a las habilidades TIC con las que contaban y con las que salen, ¿no?, ahora de esta pandemia. Hay que mejorar además las condiciones laborales de los docentes y hay que luchar contra esta alta rotación de los docentes contratados, ¿no? Tenemos un docente, llega a una región, se le forma, aprende sobre la región y al año siguiente se va. Pierde todo este conjunto de aprendizajes sobre la cultura local, sobre la relación que hay con los padres y madres de familia, con los APUs, con la comunidad en general, y se va a una nueva región donde tiene que volver a aprender a desenvolverse y donde además no puede dejar los aprendizajes que ha venido haciendo en la región de la que sale, ¿no? También hay que generar estrategias para valorar los aprendizajes de los estudiantes más allá de los aprendizajes formales o de las competencias que mide el Minedu, ¿no? Hay que atender también a los aprendizajes locales, a las culturas locales, al aprendizaje en lengua originaria, ¿no? Hay que aprender a valorarlo y se tiene que hacer no solamente desde una perspectiva cuantitativa, muy vinculada quizás a la evaluación censal, ¿no? Sino también a lo que se aprende cualitativamente. Y bueno, quiero cerrar indicando que el Estado sigue teniendo una deuda con la educación y especialmente, esto es especialmente fuerte en el caso de la educación rural, de las adolescencias y de las niñeces, ¿no?, que existen en el país. Hemos visibilizado grandes desigualdades con las zonas urbanas, especialmente hay una brecha gigantesca, hay una desigualdad enorme entre la educación pública rural y la educación privada urbana. Hay unas brechas que podrían parecer insalvables, pero nosotros creemos que con una adecuada política se podrían reducir, ¿no? Como digo, bueno, hay que atender a hay que crear y atender políticas educativas y sociales que atiendan a estas poblaciones. Esto sería un poquito la presentación de nuestro informe. Como ha dicho mi compañera Gloria, pueden visualizar, pueden ver un poquito más del informe, pueden leerlo, está gratuito en nuestra página web www.ovp.org. Muchas gracias por su atención y le doy el paso otra vez a mi compañera Gloria. Muchas gracias, Ander, por tu ponencia. Nos has dado un panorama bastante amplio de qué es lo que está sucediendo en la secundaria rural, pero también a nivel nacional. Y en ese sentido, le quiero dar el paso a Ángela Bravo para que pueda darnos sus comentarios y reflexiones. Y para que puedan saber un poco más de ella, Ángela es oficial de gestión e incidencia en educación en UNESCO. Estudió en la Universidad Cayetano Heredia y también en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Es magíster en educación, con experticia en política pública, equidad, por la Universidad de Glasgow de Reino Unido. Adelante, Ángel. Muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias a Ander por la presentación con tanto detalle de este diagnóstico que ha sido elaborado por el Observatorio de la Educación Peruana. Agradecemos, de hecho, el esfuerzo tan grande que han hecho desde el equipo del Observatorio y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de poder contar con un primer diagnóstico país, comparado además con otros indicadores importantes de la región respecto de la reapertura y también respecto del estado real de estas condiciones que hemos visto como básicas y necesarias para poder reactivar el sistema educativo en el contexto post-pandemia. Desde UNESCO Perú estuvimos siguiendo muy de cerca una agenda de reapertura, tratando de agilizar también esta reapertura, porque como vieron en la presentación de Ander, fuimos uno de los países y además una de las regiones con cierres pandémicos más largos en sus sistemas educativos. Esto también, por supuesto, justificado con el alto impacto que tuvimos a nivel médico de indicadores de salud que afectaron tanto a nuestro país y tanto a nuestra región, y que por supuesto se vieron reflejados en cierres más prolongados y en medidas de política
muchísimo más conservadoras respecto de la reapertura. Como han visto, ese efecto de casi 2 años de cierre de las escuelas ha profundizado brechas que en nuestro país ya eran bastante grandes, bastante importantes, sobre la conectividad, sobre el acceso a la propia educación, sobre la calidad del servicio, pero sobre todo en términos de equidad. De hecho, uno de los grandes retos que tiene nuestro país en este momento, post pandemia, es poder contar con data e información que nos permita ver cuál ha sido el efecto real de todas estas brechas. Tanto las brechas de conectividad, que han impedido a muchos estudiantes poder tener atención remota de calidad, como las brechas socioeconómicas, que en nuestro país se han agudizado muchísimo, tantos hogares que han caído en pobreza o que han tenido que hacer que sus hijos, hijas, adolescentes o niños se encarguen de temas en casa o se encarguen incluso de tareas en opciones laborales, que han aumentado muchísimo las tasas de empleo juvenil, empleo adolescente y empleo de niños y niñas. Eso es algo que es crítico y que por supuesto afecta también la educación y el desarrollo de las poblaciones estudiantiles. No tenemos hoy en el país todavía un diagnóstico real que nos permita ver el efecto de la pandemia con todas estas brechas, con todas estas inequidades respecto de los aprendizajes de los niños, las niñas y los adolescentes, pero tampoco respecto de los indicadores claves de bienestar que tienen que ver con algunos de los datos que Ander ha compartido. Las tasas de incidencia de violencia, las tasas de desarrollo de problemas que afectan la salud socioemocional, pero también aquellas tasas que están afectando la asistencia plena a la escuela y por supuesto también que han aumentado los números de riesgo de deserción y de deserción efectiva durante estos meses de cierre de escuelas. De hecho, sabemos y hemos estado también haciendo una incidencia muy dura desde UNESCO al respecto, de que la escuela era un espacio de protección para los niños, las niñas y las adolescentes, donde desde el espacio de los cuidadores se complementa el trabajo desde la escuela de poder verificar que los niños se encuentran bien, que están alimentados, ya que hay programas de alimentación escolar, como el caso de Jaliwarma, pero también que se encuentran bien física y emocionalmente. Ese vacío generado por la pandemia es algo que realmente nos preocupa porque hemos tenido un corte en el servicio educativo tan largo, 2 años de clases que no han sido adecuadas, digamos, al espacio físico y que han generado que ese espacio de protección que es la escuela se vea desvirtuado. Eso es algo que, por supuesto, requiere que tengamos, en primera instancia, diagnósticos como el que nos acaba de presentar Ander, como el que acaba de presentar la Universidad Ruiz de Montoya a través del observatorio, con este informe tan interesante que cuenta además la perspectiva desde la voz de los actores, de los propios docentes y directivos, pero también necesitamos tener información de sistema que nos permita saber dónde estamos partiendo, desde dónde está el impacto, el efecto que ha tenido la pandemia en nuestro sistema educativo, tanto como decía a nivel de aprendizajes como sistemas y efectos de bienestar, tanto socioemocional como de bienestar físico y material. Esos diagnósticos son punto clave de partida para que podamos pensar realmente la profundización de esas brechas que en nuestro país ya existían, entre lo urbano y lo rural, entre lo privado y lo público, entre la escuela en diferentes partes de una propia región incluso. Esas brechas que se han profundizado requieren tener diagnósticos muy claros, muy certeros, para que podamos hacer políticas que atiendan a ese efecto. Esas políticas, como bien también menciona el informe y Ander lo presentó en las conclusiones, no pueden ser políticas de talla única, no podemos pensar soluciones estándares para todo el país, para todas las escuelas, que es un poco como funcionan hoy los presupuestos y también los programas presupuestales que tenemos en implementación, en donde asumimos que en la escuela, sin importar si la escuela tiene una condición A o una condición Y, se entrega el mismo paquete de intervención y se asignan los mismos recursos. Sabemos que cuando tenemos retos, por ejemplo, vinculados al desarrollo socioemocional, vinculados al tema físico-material de los estudiantes, la mirada de trabajar aprendizajes adquiere un nivel adicional de trabajo y de soporte que incluso trasciende el tema educativo, que puede incluir el trabajo con el sector salud, el trabajo con el sector mujer y poblaciones vulnerables, el trabajo con la DEMUNA. Hay otros espacios que tienen que incidir y que requieren presupuestos adicionales que sean equitativos, es decir, dar a aquellos lugares donde se requiere mayor soporte o mayor implementación para cerrar la brecha, más dinero y más presupuesto que aquellos donde la brecha quizás tiene un nivel de solución un poco más rápido con el programa estándar. Así que tenemos un reto muy grande como país de revertir algo que la pandemia nos ha mostrado que tenemos que repensar, que es la gobernanza del sistema educativo. Es pensar el sistema educativo no solo como la rectoría del ministerio, quien ejerce los programas y ejerce la línea de política educativa, sino también el rol que cumple la DRE, la UGEL y la escuela. Y el rol que esté soportado además en recursos reales, tanto de capital humano como
presupuestarios para poder atender de manera diferenciada las necesidades que se han profundizado y generado mayor diferencia y mayor nivel de brecha en este contexto. Así que tenemos un reto muy grande como país que implica, como bien mencionaba Ander, una mirada clara de poder saber cómo estamos. Este informe que nos llena de verdad de mucha emoción tener y contar ya con una data sistematizada y que además tenga y recoja la perspectiva de la misma persona, de los mismos actores, como son los directivos y docentes del programa Horizontes, necesita también ser complementada con esta información macro país. Y nuestro siguiente paso es pensar cómo aprovechamos esta crisis para convertirla en oportunidad, pero con criterios de calidad y con criterios muy claros de equidad. Si es que no pensamos que estas brechas son reales, si es que no pensamos que además cerrar estas brechas implica un diseño diferenciado, una autonomía creciente en las instancias más cercanas, que es finalmente lo que significa la descentralización educativa, que puedan atender con mayor rapidez y pertinencia los contextos individuales que están más cerca de su injerencia y de su área de gestión, no vamos a poder resolver el gran efecto que ha tenido esta pandemia, tanto en términos de aprendizaje como de desarrollo socioafectivo y socioemocional y, digamos, integral de nuestros estudiantes. El otro punto clave que tenemos que pensar como país es que además este diagnóstico debe incluir esos factores de bienestar físicos. Tenemos más de 1,5 millones de familias que han entrado a condición de pobreza a raíz de la pandemia. Esto implica en esos hogares carencias económicas que van a afectar la alimentación de los niños, niñas y adolescentes, que van a afectar su seguridad física, que van a afectar la capacidad de acompañamiento de esos padres de familia, que quizás ya se veía afectado por las condiciones socioeconómicas de contexto. El estrés que nos mostraba Andrés de los profesores es también el estrés que han vivido otros padres, otros cuidadores, y que hoy tienen que tener todavía funciones de cargo a atender a sus niños o niñas. Somos el país, además, que tiene más huérfanos a raíz de la pandemia. Ese dato es crítico también para saber cómo esos hogares, que son aquellos espacios donde nuestros estudiantes pasan la mayor parte del tiempo, que tienen que ser soporte y complementación a la escuela, se han visto afectados de una manera muy profunda en sus condiciones físicas y en su integralidad. Si es que el Estado no trabaja políticas articuladas que permita que la educación tenga un soporte en las políticas sociales más macro, como son aquellas políticas de empleo, políticas de trabajo hacia el tema socioeconómico, políticas también de reparación al tema emocional y salud social comunitaria, pero también la atención de aquellas familias que han caído en situación de orfandad o que tienen hoy a su cargo niños o niñas o adolescentes que son huérfanos a raíz de esta terrible pandemia, vamos a tener una crisis muy grande que se va a reflejar en las escuelas. De hecho, en otros países ya están empezando a haber situaciones de violencia muy graves. Chile es un ejemplo de ellos, donde incluso han habido problemas a nivel de ataques con armas, violencia física muy grave, que es efecto también de estas condiciones que han impactado en los hogares y en las familias y en los propios adolescentes, en los propios niños y niñas. Vemos también en otros países que las brechas que tenían que ver con condiciones básicas para poder generar aprendizajes, como por ejemplo la alimentación, que en muchos casos, al igual que el Perú, los sistemas de alimentación han sido suspendidos y se mantienen todavía suspendidos por el tema de la pandemia, van generando un impacto que hace que la escuela tenga un reto adicional del que normalmente ella tiene para trabajar aprendizajes, al no tener a sus estudiantes con las condiciones físicas completas para poder atender la clase, para poder desarrollarse de manera plena e integral. Tenemos también todas aquellas condiciones vinculadas al desarrollo socioafectivo y al tema del vínculo y al tema también de la sociabilidad que tienen nuestros estudiantes. Lamentablemente, como ustedes han vivido y como todos en el país hemos tenido y hemos sido testigos de ello, los niños, las niñas y los adolescentes han sido la población que ha estado más relegada de poder participar de la vida pública durante la pandemia. Los adultos teníamos incluso algunos momentos en los cuales podíamos salir de casa, hacer las compras o incluso hacer visitas de emergencia. Sin embargo, hasta muy entrado el 2021, los niños seguían teniendo restricciones no solo de poder atender el espacio de la escuela, sino incluso de poder ingresar a espacios públicos. Seguramente muchos de ustedes vieron los espacios públicos de los parques cerrados, inhabilitados para los niños, y esto ha generado que estos niños tengan un efecto muy, muy particular, y también los adolescentes un efecto muy particular en algo que conocemos como la sociabilidad, que es la capacidad de poder interactuar y autorregularnos con otras personas cuando estamos en un entorno social. Por ejemplo, el aula. Si es que nosotros no estamos atendiendo el poder atender ese impacto de 2 años de cierre
de escuelas, más 2 años de una sociedad que de pronto se olvidó que los niños, las niñas y los adolescentes también tenían que interactuar, también era importante que puedan tener espacios de distensión, también era importante que tengan, además de sus adultos cuidadores en casa, otros contactos que les permitan ir ampliando su visión de la situación difícil que vivíamos, vivir sus duelos, poder también potenciar sus propias miradas de resiliencia y cambio y transformación que hemos experimentado todos nosotros en estos 2 años. Tenemos un problema muy grave porque la escuela va a tener que cubrir muchísimas brechas que quizás en estos 2 años no hemos podido preparar a nuestros docentes, a nuestras maestras, a nuestros directivos para atender esa dimensión. Sabemos que en el Perú no hay psicólogos en todas las escuelas y aún así pusiésemos el presupuesto y la norma para que los hubiese, no hay suficientes psicólogos en el Perú preparados para atender a toda la población estudiantil. Tenemos que tomar ese rol desde la psicopedagogía y desde el rol que podemos ejercer en la tutoría y en el aula. Ese desarrollo de habilidades socioemocionales, esa prosociabilidad que tenemos que recuperar en los niños y en las niñas, es algo que no es gratuito, es algo que también tiene que tener su espacio de trabajo, su espacio de formación y por supuesto su espacio de acompañamiento a aquellos adultos que hacemos esa tarea, porque es una tarea que es muy cargada emocionalmente y pues también nosotros, como nos mostraba Ander en el informe, hemos sufrido estrés, los docentes manifiestan muchísimo el tema de estrés y ansiedad y sobrecarga laboral, y este nuevo rol de trabajar con mucho más énfasis lo psicopedagógico es algo que tenemos que cuidar, no solo en las herramientas y en los instrumentos que son tan importantes y que quizás hemos avanzado un poquito más en esa línea desde la política de rectoría del Minedu, sino también en el acompañamiento y el servicio como políticas como la de Te Escucho Docente, haciéndolas más profundas, más constantes y sobre todo ayudando a poder tener herramientas técnicas que nos permitan complementar nuestro perfil de docentes con un perfil más psicopedagógico. Así que tenemos varios retos para poder atender esta situación, pero también tenemos que ser muy pacientes y tener una mirada de mucha no presión hacia los docentes. Es muy común en los sistemas educativos, y esto es algo que va a ser probablemente la norma también en nuestro país, porque lo hemos vivenciado en otros procesos donde hablábamos de crisis educativa o de necesidad urgente de transformar el servicio, que lo más fácil o lo más rápido es culpar a los docentes. Culpar a los docentes porque de repente no hicieron suficiente en el Aprendo en Casa o porque de repente no volvieron con la misma, digamos, agilidad que hubiésemos esperado. Pero tenemos que reconocer que los docentes no son ni héroes ni santos, son personas al mismo tiempo que profesionales. Y por lo tanto, si es que el Estado y el sistema educativo no los acompaña de manera integral a resolver estas problemáticas que exceden el campo educativo, que además requieren un soporte para poder trabajar de manera correcta desde el educativo, pues tenemos que culpar al sistema, no a las personas que formamos parte de él. Así que tenemos que trabajar conjuntamente para poder hacer esto paso a paso, para poder reconocer hoy, como ya se está haciendo, los niveles de brecha en cada escuela, llevar esto a la decisión nivel sistema, trabajar en políticas equitativas que den más recurso y mayor asistencia a aquellos lugares donde la brecha sea más profunda y más difícil de romper, y también trabajar esta mirada intersectorial y de acompañamiento a un aprendizaje íntegro, tanto en factor cognitivo, que es todo aquello que hemos perdido a nivel de aprendizajes en matemática, en comunicación, en lectoescritura, en todas las áreas curriculares, pero también a nivel socioafectivo y socioemocional, que requiere este soporte especial hacia nuestros maestros y maestras. Así que tenemos muchísimo trabajo por delante, nuestro país tiene un reto que ya era urgente, estas brechas no son nuevas, no se han generado únicamente con la pandemia, se han visto más expuestas, se han visto más profundizadas, pero tenemos una oportunidad en manos muy grande de convertir toda esta crisis en una oportunidad para cambiar la forma en la que hacemos nuestro servicio educativo, la forma en la que hacemos nuestras políticas y sobre todo cambiar esos resultados que nos preocupan a todos, de condiciones de aprendizaje, de resultados de aprendizaje, de culminación de trayectorias plenas y seguras para nuestros niños, niñas y adolescentes, y sobre todo de poder tener un sistema educativo ágil y que responda a las realidades que están cerca de cada uno de nosotros. Así que vamos a escuchar ahora 2 espacios interesantes con 2 sujeles que nos van a contar sus experiencias, así que también vamos a poder contrastar cómo todo esto que desde la mirada teórica, desde la mirada comparada, podemos ver ahora desde la posición de UNESCO, desde lo que está ocurriendo realmente, desde el esfuerzo enorme que ya se está haciendo para revertir toda esta condición y esta situación tan complicada que tenemos como país, y pues que seguramente nos van a dejar muchas lecciones interesantes que seguiremos mapeando a lo largo de estos meses en espacios como el de Volver Mejor, donde ya tenemos un concurso para poder promover buenas prácticas de retorno a una mejor escuela, porque ese es el reto que tenemos hoy en mano.
Veamos la brecha, veamos la problemática, pero veamos también la posibilidad de que realmente podamos hacer que esta crisis sea una oportunidad para que podamos volver mejor. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Ángela, por tus interesantes comentarios. Y en efecto, ¿no? Esta situación nos ha invitado a ver cuáles son las problemáticas que nos afectan como sistema educativo, pero también ir mirando puntos más específicos desde el ser docente, ¿no? Mirar al docente como un ser integral, a la par que lo vemos con los estudiantes, de la misma manera a esta necesidad que tenemos como sistema de ir trabajando de forma más articulada, más holística con las distintas instancias que nos conforman. Y es a partir de esto que en este evento estamos contando con la participación de dos especialistas, directores de diferentes UGELes, que nos van a dar una vista más panorámica de cómo es que ellos en sus localidades han vivido este fenómeno de la pandemia, cuáles han sido los retos que han enfrentado. Y pues con ello quiero dar paso a Carmen Sánchez. Carmen Sánchez es directora de la UGEL Huarmaca. Carmen, asimismo, es maestra por el Instituto Superior Pedagógico Público Arístedes Merino Merino de Celendín, en el departamento de Cajamarca. Es bachiller en educación y magíster en docencia y gestión por la Universidad César Vallejo. Actualmente cursa el cuarto ciclo del doctorado de gestión pública y gobernabilidad en la misma universidad. Ha realizado estudios de diplomado y especializaciones en gestión. Y en ese sentido le doy paso, directora Carmen, para que nos pueda contar más su experiencia. Adelante. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes, los que nos están viendo a través del Facebook. Y para comentar un poco sobre nuestra experiencia y ponerlo a través de este informe, que por cierto tiene mucha cercanía con respecto a lo que se ha ido viviendo en estos 2 años de pandemia y el retorno a la presencialidad, ¿no? Si bien es cierto, el Ministerio de Educación actuó en forma inmediata a través del Aprendo en Casa, ¿no? Que fue una de las herramientas o una de las estrategias que permitió que los estudiantes no perdieran más las clases, pero sin embargo existen muchas dificultades. Dentro de ellas era el contacto, cómo contactar a los estudiantes, ¿no? Sí, el mismo maestro, la dificultad de utilizar herramientas tecnológicas, de utilizar la forma como es que debía de actuar frente a una educación remota, donde no podía ver a su estudiante, donde no podía tenerlo cerca, sino que tendría que buscar estrategias que permitan llegar a sus estudiantes, ¿no? Otro de los problemas principales, pues sabemos que nuestro país tiene una brecha enorme en cuanto a conectividad. En la zona rural es muy difícil la conectividad, entonces no hay televisión, la radio se escucha, y no teníamos los programas de Aprendo en Casa, tuvimos que hacer alianzas estratégicas con los gobiernos locales que permita que a través de las ondas de las mismas municipalidades puedan escuchar radio, pero no era la forma con que los estudiantes podían entender, podían escuchar y poder aprender. Definitivamente esto fue muy difícil. Además que tenemos que muchísimos de nuestros estudiantes pues dejaron la escuela, ¿no? Dejaron la escuela porque no tenían radio, no tenían televisión, no tenían un teléfono celular, menos internet, ¿no? Entonces esto se nos complicó más aún. Y la comunicación definitivamente por el temor, ¿no? Por el temor que se tenía a contagiarse, el maestro pues no acudía a apoyar a los estudiantes, entonces se hizo muy difícil la comunicación. Pero sin embargo, como todo peruano, como todo maestro, buscaron las estrategias, se buscó estrategias para mejorar esta situación. Tal vez el caso de comenzar a buscar a sus estudiantes, ¿no? Muchos de los docentes se acercaron a sus comunidades a través de personas que en la misma comunidad tenían algo de estudios para que a través de ellos sean los que transmitían a través de fichas o a través de programas grabados
en la radio para que los estudiantes puedan tener acceso. Después, el continuo, la misma población era quien ayudaba al maestro a que pueda llegar a las escuelas, a que pueda llegar a sus estudiantes a través en Piura se formó comunidades de aprendizaje donde los estudiantes, incluso de quinto grado de secundaria o cuarto grado de secundaria, eran quienes nos apoyaban con los pequeños, ¿no? Con los de inicial, con los de primaria o con los de secundaria mismo de años inferiores. Entonces, se hizo una comunidad que nos ha permitido trabajar. Aquí tenemos una experiencia muy rica, el colegio en Canchaque, que es uno de los colegios de UNESCO del programa Horizontes, que es el Emilio Espinosa, a través de los agentes educativos, que eran alumnos mismos de quinto de secundaria, quienes permitieron llegar a todas las comunidades casi, ¿no? Entonces, en realidad, si bien es cierto, teníamos muchas dificultades, pero también nos damos cuenta que la naturaleza del mismo peruano era de resurgir de la dificultad que tenía para poder tener mejores oportunidades y poder llegar y poder de alguna manera paliar esta situación que nos estaba llevando hacia una situación de que no se podía llegar en realidad hacia los estudiantes con el aprendizaje, por lo menos con la información, menos con el aprendizaje, ¿no? Entonces la brecha cada vez se hace mayor. Pero, sin embargo, no es una situación que se dio solamente en la pandemia, aún seguimos viviendo esta situación, estas brechas digitales y de cobertura que hay en las comunidades. En Huarmaca tenemos un poco más de 290 caseríos y de los cuales pues son muy pocos los que tienen cobertura. Y bajo estas circunstancias el maestro buscó la forma de, esto le hablo en el 2021, porque el 2020 definitivamente fue prácticamente buscar fichas o alguna pequeña o casi nula comunicación con los estudiantes, pero sin embargo en el 2021 sí se hizo, la mayoría de las escuelas hicieron una semipresencialidad, ¿no? Una semipresencialidad, si bien es cierto, aún no estaba normada la semipresencialidad, pero sin embargo en nuestra UGEL se hizo de esa manera porque era la única forma de que el maestro pudiera llegar al estudiante y darles lo mínimo necesario para que no se sientan como que la sociedad los había abandonado y sus maestros también, ¿no? Pero sin embargo aún existe esa brecha digital y de cobertura que necesitaríamos tener en cada uno de nuestros caseríos. Asimismo, se ha dado mucha deserción escolar, ya que fallecieron los papás de los niños, de los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes y niños huérfanos y los cuales han asumido pues el rol de padres de familia, el rol de ser quienes tienen que trabajar para solventar los gastos de sus hermanitos, ¿no? O de sus hermanos en realidad, ¿no? De esta forma, pues el trabajo infantil, el trabajo adolescente se ha visto mucho, han tenido que emigrar a la ciudad para poder trabajar, han tenido que emigrar a Piura o a Chiclayo para que puedan trabajar y de esta manera apoyar a sus hermanos, ya que ya no están sus padres, ¿no? Y otra cosa que también creo que la pandemia se ha acentuado muchísimo es la violencia física y la violencia sexual. Tenemos muchas niñas que han salido embarazadas a muy corta edad, producto de estos 2 años de que no han estado en realidad en contacto con sus compañeros, con los maestros, o sus padres murieron y entre jóvenes han empezado a hacer una convivencia que nos ha llevado a unos embarazos adolescentes que tenemos que tratarlo en esta situación de presencialidad, ¿no? Entonces son problemas que nos han ido acarreando, además del estrés de los docentes que al igual que los estudiantes, también los docentes pues han sido
la muerte estuvo muy cerca de ellos, con sus familiares, con sus hijos, con sus padres. Entonces, emocionalmente no estaban tan bien como para poder atender a los estudiantes. De esta manera es que nosotros hicimos un programa socioemocional a nivel de todos los docentes para que ellos estén fuertes y poder atender a nuestros estudiantes también. En realidad, el informe que nos ha presentado Ander, pues es muy real, ¿no? Es muy real en el caso de las escuelas rurales. Todo lo que dice es muy cierto, pero hay situaciones como la nuestra, por ejemplo, que se acentúa más esta situación por la que existe mucha pobreza en nuestra UGEL, ¿no? Una UGEL muy, su jurisdicción es de una pobreza extrema, ¿no? Entonces eso se acentúa más, se siente más esas brechas que dice el informe, más lo que lo acabo de comentar, ¿no? Entonces, él es el docente con mucho temor para asistir a las escuelas, con mucho temor para poder enfrentar una situación que el estudiante también lo tenía. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos un programa socioemocional para los docentes, para que ellos puedan ayudar a sus estudiantes en ese sentido, ¿no? Las tablets, diría yo que sí ayudaron en algunas localidades donde sí había el trabajo directo con el estudiante, más no en otras donde el estudiante tenía las tablets entregadas y no hubo un trabajo que se ha podido, que se ha hecho el seguimiento, que haya respondido porque los estudiantes hacían un mal uso de estas tablets, ¿no? O sea, aquí definitivamente y el docente no maneja los medios digitales, entonces aquí necesariamente la brecha del manejo digital del maestro, yo creo que debemos un poco trabajarlo más, hacer programas que permita que el maestro pueda hacer un buen uso de estos elementos para que pueda lograr los aprendizajes de nuestros estudiantes. De lo contrario, siempre tendremos esas dificultades, ¿no? El maestro rural, además de la dificultad que tiene en cuanto al manejo digital, al manejo de educación a distancia que se hizo, su forma de trabajar, hay un problema que no lo he visto en el informe y tal vez tendremos que reconsiderarlo, es el tema del transporte, ¿no? Por ejemplo, acá en Huarmaca, en periodos lluviosos, es muy, muy difícil los accesos a las comunidades, ¿no? El maestro tiene que desplazarse durante muchas horas en lluvias intensas y además donde hay mucho lodo. Entonces debemos de considerar, además, creo yo, dentro de este trabajo para darle al ministerio, trabajar el tema de la vivienda del docente rural en las escuelas, ¿no? Debe de ir acompañado, en el caso de PRONIED, de la construcción de las instituciones educativas, debe ir acompañado un lugar donde el docente pueda tener una vivienda digna, además de la movilidad que se debe considerar en el caso del docente rural, porque eso es su gran dificultad, tanto la vivienda como la movilidad de llegar a los caseríos, a los lugares distantes donde pueda brindar ese servicio, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que eso podría ser como una sugerencia para darle a nuestros amigos del Ministerio de Educación que tengan que considerar eso, ¿no? Y definitivamente, pues esta pandemia ha desnudado las deficiencias que tiene el sistema educativo rural, ¿no? Terriblemente en conectividad, en cómo atender situaciones diversas, como el caso de la educación a distancia, ¿no? Si bien es cierto, el aprendo en casa fue una respuesta inmediata en el contexto, pero sin embargo no pudo tener acceso a todos nuestros estudiantes como hubiésemos querido, ¿no? Difícilmente fue vía web porque no todos en la zona rural tienen
conexión, como ya lo he dicho anteriormente, tampoco televisión, no hay señal de televisión. El medio más utilizado fue la radio, ¿no? A través de los convenios que se hicieron con los gobiernos locales que apoyaron en esta difusión. Pero aquí necesitábamos, por otro tema, también el acompañamiento de los cuadernos de trabajo, que también fue de gran ayuda, para poder de alguna manera apoyarnos y que los estudiantes puedan sentirse acompañados, ¿no? Las habilidades tecnológicas en los docentes es elemental continuar con ello, ¿no? Apoyarlos en tal forma que puedan ellos hacer un uso adecuado de estos medios tecnológicos. Y definitivamente, pues es, como les decía, hay que mejorar las condiciones del docente rural, tanto en vivienda como en transporte, ya que se quedan ellos a hacer semana, un mes en sus lugares lejanos, hay que darles una mejor condición de vida para ellos, ¿no? No solamente eso, sino trabajar en que la misma, como lo escuché decir Ángela, ¿no? La misma comunidad genera esos aprendizajes, rescatar los aprendizajes de las comunidades como parte, que no podemos decir que son 2 años perdidos, sino que los chicos estuvieron dentro de los hogares aprendiendo la diversa cultura de sus ancestros, de las personas mayores, y de alguna manera, si bien es cierto, no lograron capacidades cognitivas, pero sin embargo sí lo han hecho laborales o del mismo entorno, ¿no? Y como sí, yo creo que el Estado definitivamente tiene que pensar más en el docente rural, pensar más en mejorarle sus condiciones, pensar más en darle mayores estrategias, porque tenemos una muy buena cantidad de estudiantes y profesores en esas condiciones, ¿no? Entonces, me felicito en realidad al observatorio por este informe, me parece muy completo, aunque yo les sugiero poner en las condiciones del docente rural, que nos ayudaría muchísimo a darles esas condiciones que necesitan para poder continuar con un trabajo y sentirse que en realidad se los valora, se los está valorando y se está pensando en sus condiciones también de vida, ¿no? Bueno, esos son algunos comentarios con respecto al informe, y creo que, como lo dijo Ángela, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay que generar políticas que permitan que pues nuestra educación sea una educación de calidad y que sea para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por tus comentarios. Evidentemente, a partir de lo que nos comentas, nos demuestras que esta realidad que han vivido los docentes que están bajo tu jurisdicción no es muy ajena a la realidad que viven los docentes a nivel nacional. Tenemos docentes que están llegando a la escuela luego de haber pasado por un largo periodo que los ha afectado a nivel profesional, que los ha afectado a nivel familiar, a nivel socioemocional, y que es importante remirar, ¿no? Y tener en cuenta todos estos aspectos para poder hacer política educativa. Asimismo, mencionabas las grandes brechas en materia de acceso a conectividad, a dispositivos. Y esto que comentabas no es ajeno a lo que se mencionaba en este informe del observatorio, ¿no? Justamente allí también se decía de que muchos de los docentes a nivel nacional han tenido que reconfigurar sus prácticas educativas, a adaptarse a un modelo que no tenía precedentes, ¿no? Adaptarse sabiendo que somos un país que a nivel de regiones tenemos muchísimas diferencias, y aún así los docentes en primera línea lo han hecho. Y esto mismo nos lleva también a remirar el rol que cumplen las familias dentro del acto educativo. Mencionaban de que en tu testimonio de que muchos de estos adolescentes, muchos de estos niños han quedado huérfanos. Y ahí podemos repensar cuál es el rol que cumple la familia en el aprendizaje de los niños, pero también en su desarrollo integral. Y a partir de esto,
Nos trasladamos a Puno y recogemos el testimonio del profesor Freddy Olazábal. Él es director de la UGEL Sandia, ha ejercido la labor docente y la labor directiva por 27 años. Cuenta con una segunda especialidad, como mención, Educación Intercultural Bilingüe por la Universidad del Altiplano. Adelante, Freddy, le escuchamos. Muchas gracias a todos que están en la sala y a quienes nos siguen en las redes sociales. Bueno, comentando y contextualizando el informe que nos realizaron, yo debo manifestar que tras la pandemia o tras el inicio de la pandemia, cuando cerramos las instituciones educativas de nuestra jurisdicción, el problema se agudizó mucho más aquí en Sandia, porque Sandia es un espacio de selva y también tiene zonas de altura. Para ponerlos en contexto, nosotros en la provincia de Sandia tenemos 10 distritos, 8 de ellos están bajo nuestra jurisdicción. Y tenemos el Valle del Tambopata, donde tenemos a Yanaguaya, San Pedro de Putinapunque y San Juan del Loro, que son zonas de selva, y al otro extremo está el Valle de Altinambari, ahí tenemos el distrito de Altinambari, ¿no? En la cual tenemos instituciones educativas de todos los niveles, ¿no? Bueno, les comento esto porque el acceso a estas instituciones educativas en general es sumamente complicado por lo difícil de sus accesos, de sus carreteras. Estos días, lamentablemente, ha ocurrido un incidente que ha enlutado al magisterio sandino, cuando maestros que retornaban a su zona de trabajo han sufrido un accidente muy lamentable que ha hecho que una psicóloga y un maestro bueno, fallecieran. Esto ocurrió en estos días, y esa es una muestra, ¿no? de lo difícil que es acceder a Sandia, ¿no? Un espacio de trabajo en el cual los más jóvenes, los maestros que tienen quizá ese ímpetu de trabajar aquí en Sandia se desplazan desde las diversas provincias de nuestra región, ¿no? Entonces, pero bueno, respecto a ello, a las escuelas cerradas, nosotros tuvimos a partir del 2020 5 instituciones educativas que estaban laborando y que terminaron laborando de manera presencial, ¿no? Presencial, toda vez que los maestros radicaban en esas zonas y la pandemia los cogió en esos espacios en sus espacios de trabajo. Y esa información nosotros la hemos recabado cuando realizábamos nuestros monitoreos a nivel de toda nuestra provincia, ¿no? Así también en nuestro ratio de atención de estudiantes por docente, aquí en secundaria tenemos un promedio de 14 estudiantes, en educación primaria 16 estudiantes y en inicial 15 estudiantes. ¿Por qué les doy esta información? Porque en comparación a las otras provincias aquí de la región Puno, ellos tienen un ratio inferior, ¿no? Inclusive llegando a 5 o 7 estudiantes en los diversos niveles, ¿no? Lo que significa o lo que implica que aquí en Sandia aún tenemos todavía deficiencia de docentes, ¿no? Para atender el servicio educativo. Respecto al marco normativo que se ha emitido y que, de hecho, ustedes han planteado en la parte normativa que se ha emitido el año 2021 y 2022, quiero hacer referencia a la resolución viceministerial 097, ¿no? del año 2020, que ha regulado el trabajo remoto de los docentes. En parte, este proceso de emisión normativa
no ayudó mucho esta resolución viceministerial, porque ahí contemplaban de que los maestros que no tienen conectividad y que estaban muy distanciados, permitía que estos simplemente estos maestros hagan el descargo de su trabajo en diciembre, no previa justificación de que no tenían conectividad y no tenían la forma de comunicarse con los estudiantes. Sin embargo, luego se dio la resolución viceministerial 098 el mismo año y permitió que algunos docentes que se habían desentendido del trabajo se conectaran ya, porque habían otras disposiciones que prescribían que los maestros que no estaban laborando, que no estaban teniendo contacto con sus estudiantes, simplemente no se les iba a abonar en sus remuneraciones. Esto ha permitido que muchos maestros que se habían desconectado totalmente de sus estudiantes regresaran a trabajar. Entonces, a veces el marco normativo también ayuda, como en esta oportunidad, ¿no?, que se dio. Bueno, tras esta dación del retorno a las clases a partir de abril del año 2022, nosotros hicimos una serie de convenios con las municipalidades para implementar el servicio de Internet, porque aquí en Sandia nosotros teníamos hasta el 31% de instituciones educativas o de estudiantes que tienen acceso a Internet, ¿no? Y la brecha es grande, ustedes entenderán por la lejanía de la capital de la región hacia Sandia, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 6 a 7 horas. Bueno, entonces aquí los convenios nos han permitido, con los señores alcaldes, instalar antenas de televisión, de radio, hemos repotenciado haciendo coordinaciones con los señores alcaldes, hemos instalado internet también, hemos ido a probar en el mes de mayo de 2020. Monitoreamos nosotros cada uno de los espacios con los señores alcaldes para ver en qué medida estaban funcionando los servicios de internet. Con cierta precariedad, pero ya era importante. Inicialmente la estrategia Aprende en Casa estaba siendo vista con expectativa, los padres de familia se habían interesado mucho en ver la televisión, escuchar la radio, y a su vez también nosotros hicimos convenios con las radios de las municipalidades y otras privadas, ¿no?, que tenemos aquí en Sandia, porque una señal que se emite de las radios más importantes de la región de Puno, simplemente aquí a Sandia no tenemos acceso, entonces se tenían que hacer retransmisiones, ¿no?, de las emisiones que se hacían a través de radio, y estas radios municipales han ayudado bastante. Otro acontecimiento importante que también pudimos observar nosotros en este tiempo, a pesar del año 2020, del año 20, fue la predisposición de las autoridades de los centros poblados y comunidades que tenemos cuando, por ejemplo, en el distrito de Yanaguaya, el alcalde muy gentilmente puso a disposición las impresoras de la municipalidad, y los maestros hacían llegar su material para que trabajen los estudiantes de manera virtual a través del WhatsApp, y los tenientes, cuando solían reunirse presencialmente en Yanaguaya para tratar diversos asuntos, llevaban a las instituciones educativas el material impreso para los niños y los jóvenes. Y cuando pasaba la semana y el siguiente domingo se volvían a reunir, entregaban ese material en Yanaguaya. De manera que ha sido un trabajo que también digno de aplaudir, porque también se han comprometido, estaban muy preocupados en que los niños aprendiesen algo, porque en algunos casos no tenían nada de comunicación esos estudiantes que están en la selva puneña. Respecto a las tabletas que han llegado a Sandia, afortunadamente Sandia ha recibido la mayor cantidad de tabletas en comparación a todas las provincias de la región. Llegaron un promedio de 5.196 tabletas.
para las diversas instituciones educativas, sobre todo rurales. Nos generó un inconveniente aquí en Sandia, que también se ha mediatizado cuando instituciones educativas con las características que emanaba el Decreto Supremo 06 del 2020, la que disponía el criterio de selección de instituciones educativas, muy a pesar de que estas instituciones educativas contaban con esos criterios, no han sido focalizadas, ¿no? Y ha traído algunos inconvenientes, inclusive a la UGEL, porque nosotros, las UGELes, no hemos sido las encargadas de establecer los criterios de focalización. Sin embargo, ahora esa problemática se está resolviendo, porque están distribuyéndose las tabletas. Pero aquí quepa decir lo siguiente también, porque esas tabletas en alguna medida han sido muy esperadas, porque inicialmente se ha manifestado que se iba a entregar en un determinado tiempo, después se pospuso y ya para postrimerías del año 2020 se entregaron las tabletas y no se habían entregado en su totalidad porque la distribución era compleja y no resolvió el problema, no resolvió el problema. Claro, había tanta expectativa y a su vez la falta de conectividad que hay aquí en Sandia no ha permitido el uso adecuado de esas herramientas. Y según reportes de los padres de familia y los maestros, han habido muchos problemas en los cuales los estudiantes han desinstalado los programas y han utilizado esas tabletas no tan convenientemente, ¿no? Bueno, sin embargo, eso es lo que se presentó en relación a las tabletas que llegaron aquí a Sandia, ¿no? Hay diversos problemas que todavía persisten tras esta pandemia. Una que es las brechas digitales y también quiero destacar lo siguiente, porque antes de que iniciase el proceso de pandemia, nosotros con los saldos presupuestales que teníamos en Neuquén, el servicio de agua potable, que es importante tratarlo también, aquí en Sandia, ninguna institución educativa paga el servicio de agua en toda la jurisdicción. Y eso tiene su implicancia porque el agua que se consume en la propia capital de la provincia de Sandia no tiene un tratamiento adecuado, ¿no? Porque está bajo la administración de la municipalidad y obviamente en coordinación con el Ministerio de Salud, ¿no? No tenemos un ente que se encargue de proveer adecuadamente este servicio como si lo hay en otras provincias, ¿no? Y esto se agudiza más aún en zonas de selva, ¿no? Porque el consumo de agua de los estudiantes y las familias está dado a través de captaciones de tubos que se tienen conectados a los riachuelos en su mayor cantidad, ¿no? Esa agua llega a las instituciones educativas y a los hogares, ¿no? Y si hay en las poblaciones urbanas y algunos centros poblados, si tenemos agua captada a un reservorio, no tiene el tratamiento adecuado que debería tener, ¿no? Igual estamos en los servicios básicos, ¿no? Y esto no ha sido tampoco un obstáculo, ¿no?, para que nuestros maestros pudieran acceder a las instituciones educativas, porque el año 2021 fue una experiencia muy especial aquí en Sandia, porque ya a postrimerías del año 2020, los maestros ya venían regresando a la semipresencialidad, pero con cierta informalidad, porque no nos estaba comunicando ese retorno formalmente a las instituciones educativas. El año 2021, muchas instituciones educativas ya habían regresado ya desde marzo, los docentes sobre todo, y esto por presiones de los padres de familia. Regresaron a las instituciones educativas, pero sin registrar en el SARES, en el aplicativo que se había creado para tal cometido. Y en un primer informe del Ministerio de Educación, que se había recogido a través de la plataforma Simon, Sandia, a nivel de todo el país, tenía 118 instituciones educativas que habían retornado formalmente a la presencialidad, pero
en la realidad teníamos mucho más instituciones educativas que habían regresado ya a la semipresencialidad, ¿no? Para agosto del año 2021, ¿no? Según los reportes que se han podido ver y el monitoreo que nosotros hicimos a las instituciones educativas para orientar la implementación de las condiciones en las cuales deberían de regresar los maestros, ¿no? Y los directores, porque si bien es cierto, la norma prescribía que nosotros, como responsables de la apertura de las instituciones educativas, deberíamos inclusive hasta cerrar las instituciones sin tener las condiciones básicas. Pero nosotros orientamos a los directores, les alcanzamos algunas sugerencias para que ellos pudieran formalizar ese retorno, porque las condiciones de bioseguridad sí las habían implementado en su gran mayoría, y sin embargo las condiciones sociales no se estaban dando adecuadamente. Y nosotros aplicamos un instrumento que diseñamos aquí en la UG, muy aparte del instrumento que recoge información del Simón, y salimos a las instituciones educativas para justamente orientar todo ello. Y ahí pudimos constatar que nuestros maestros habían regresado en ya casi la totalidad. Para agosto para el 16 de agosto del año 2021, teníamos al 100% de los docentes ya incorporados a la semipresencialidad. Pero aquí un detalle, un pequeño problema también respecto a este retorno. Algunos creo que lo hicieron por contentar a los padres de familia, ¿no? Con este retorno y la presión que existía cuando algunos maestros ya habían regresado en las comunidades aledañas. Esto ha permitido que los maestros puedan realizar su retorno planificando 15 días en la escuela y 15 días bueno, de manera remota, pero no estaban dadas las condiciones plenamente para los remotos. Sin embargo, se desarrolló, se culminó el año en esas condiciones, lo que a nosotros nos permitió hacer que se planifique, ¿no? Junto con nuestras autoridades locales de los diferentes distritos, aquí de la propia Sandia, en el aparato multisectorial, para coordinar acciones y preparar las condiciones para el retorno a la presencialidad en el año 2022. Esto ha sido bastante difundido, alertado a nuestros directores para que si ya había una experiencia previa de retorno de nuestros maestros a las instituciones educativas el año 2021, a agosto del 16, ya teníamos a la totalidad de los maestros que habían retornado. Nosotros teníamos que dialogar con ellos y decirles, si nosotros venimos estos días a los sitios alejados, rurales, 15 días, si ya lo hicimos, podríamos quedarnos los otros 15 días, porque el retorno implica ponerse en riesgo, ¿no? Porque el viajar en unos carros casi herméticamente cerrados aquí, pues son una minivan que no tienen ventanas, y obviamente la exposición al contagio era mayor, ¿no? Como lo es ahora, ¿no? Sin embargo, eso tuvimos que conversar con los directores para proponerles de que en aras de salvaguardar la vida de ellos y de los estudiantes y de toda la comunidad educativa, regresemos a las instituciones educativas y que podíamos garantizar sobre todo los servicios educativos que se habían paralizado en 2 años, y según nuestros diagnósticos, lamentablemente muchos niños que debieron hacer el primer grado y el primer grado en el 2020 y que ahora están haciendo el tercer grado, no sabían leer. Entonces, yo creo que sintonizamos con los directores y ya para este año nosotros iniciamos con la presencialidad al 97% en el 14 de marzo, que se dio, perdón, el 14 de abril, al 23 ya teníamos 98%, y al 28 ya se tenía el 100% de maestros que habían retornado a la presencialidad. Actualmente tenemos a todas nuestras instituciones educativas que han retornado al trabajo de la presencialidad. Otro tema que también quiero un poco comentarlo con ustedes en función a lo que han venido diciendo, si bien es cierto que países como Colombia, Argentina y Bolivia tenían una
una reducida cantidad de docentes vacunados, pero que sin embargo muchas escuelas habían retornado a la semipresencialidad, y esta problemática en el Perú se dio al revés, ¿no? Según la información que nos han presentado. En el Perú teníamos mayor cantidad de docentes vacunados, sin embargo, menor cantidad de escuelas que habían retornado a la semipresencialidad. En Sandia ocurre bueno, algo diferente, ¿no? Nosotros en Sandia tenemos un total de los maestros rurales, el 93.46% de maestros que tienen la primera dosis. Una segunda dosis con 86% y un 24% con las 3 dosis, ¿no? Y quizá esto también ha permitido que con mayor confianza los maestros puedan retornar a las instituciones educativas de todo nuestro ámbito jurisdiccional. Quiero abordar también respecto a las poblaciones que cuentan con el servicio de los diversos servicios también, ¿no? Que es concordante con la información que ustedes han planteado. Ya comentaba de que hay precariedad, ¿no? En el servicio de saneamiento, de agua potable, que es un gran problema aquí en Sandia, en energía eléctrica y la internet, ¿no? Les comentaba hace un momento, y no terminé la idea, de que antes de la pandemia, respecto al servicio de internet, nosotros con nuestros saldos presupuestales veníamos contratando servicio de internet que a estos días lo hemos tenido que cortar por el lapso de 3 años consecutivos. Nosotros proveíamos internet a 30 instituciones educativas de los distritos y colegios que tienen mayor cantidad de población estudiantil, ¿no? ¿Y esto por qué lo habíamos implementado? Porque en la propia Sandia nosotros no teníamos un buen servicio de internet, ni siquiera el UGEL. Entonces, lo que significaba de que los maestros que trabajan allá en la selva recóndita, Miraflores Lanza, alguna vez tendrán la referencia, y si lo pueden googlear por el EAR y ver qué distantes son, y son colindancias con Bolivia, Centro Miraflores, Victoria, que son sitios alejados, Isiyuma, Pacay Suizo, sitios bastante alejados aquí en Sandia, no tenían nada de conectividad. Entonces, cuando los maestros tienen que realizar una matrícula de un estudiante, tienen que desplazarse hasta Juliaca, ¿no? ¿Y cuántas horas son? Debe ser un promedio desde esas comunidades, por lo menos unas 10 a 12 horas de traslado hasta Juliaca. Viajar todo ese tiempo, trabajar la matrícula, o el traslado de una matrícula, o el mantenimiento, ¿no? O generar información en escala, ¿no? Sobre estadística, que son etapas diferentes que se dan durante el año, o acciones que se cumplen cada cierto tiempo, y los directores tienen que desplazarse hasta Juliaca, realizar el trabajo en 1 o 2 días y retornar a la institución, que le va a implicar otros 2 días. Lo que significa de que la semana estaba perdida y los estudiantes perjudicados, porque la mayor cantidad de instituciones educativas que se tienen aquí en Sandia son unidocentes, son multigrados, y los colegios que tenemos rurales son pequeños también, relativamente pequeños. Entonces, había mucho abandono. En razón de ello, nosotros decidimos contratar el internet, dialogamos con una empresa, y que muy gentilmente puso antenas, ha hecho una red de antenas aquí en Sandia, y se tenía garantizar el internet hasta este mes de abril. Ahora, por razones presupuestales, nosotros hemos cortado este servicio. Estamos esperando una inyección de presupuestos de compromiso y desempeño para reactivar el servicio de internet que veníamos dotando, a efectos de evitar la salida y el abandono de nuestros maestros, que ya de esa manera lo veníamos trabajando. Pero este servicio de internet nos ha permitido resolver en algo la problemática que se presentó durante la pandemia, porque podríamos decir que de alguna manera nos encontró
preparados en algunos espacios, porque los directores, los padres de familia hicieron uso de este servicio de Internet en Sandia y esto es lo que nos ha ayudado también a coordinar con las autoridades. En realidad nosotros le tenemos que agradecer también a nuestros señores alcaldes, quienes con mucha predisposición han instalado el servicio de Internet, arreglaron antenas de televisión, de radio, potenciaron sus radios con nuevos equipos para que los estudiantes de los sitios más alejados puedan acceder a la experiencia de Aprende en Casa. Ya para el año 2021, ya la experiencia Aprende en Casa ya dejó de tener la importancia de vida. Ya el trabajo ya ha sido de diferente manera. Los maestros preferían viajar a las instituciones educativas desde el inicio del año escolar 2021, porque ya no lo vieron tan efectiva esta estrategia, y eso también pudimos evidenciar en este proceso de pandemia. Entonces, bueno, esos son mis comentarios respecto a cómo hemos venido viviendo nosotros en esta pandemia. En realidad hay muchas experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestro proceso de trabajo aquí en Sandia, y la articulación de ese trabajo con las diferentes entidades, el aparato multisectorial y fundamentalmente con los directores, los profesores y los padres de familia, quienes también han cumplido un arduo trabajo como en todos lados del país. Muchísimas gracias, profesor Freddy. Evidentemente un testimonio bastante interesante que denota el largo trabajo que han venido llevando a cabo desde Sandia. Y en efecto, ahora voy a dar paso a la mesa de diálogo, donde se van a llevar a cabo las preguntas que nos han ido dejando por medio de nuestras redes sociales. Así que los invito a todos a prender sus cámaras. Y con ello estaría faltando la profesora Carmen. Y con ellos comentarles pues que desde el Facebook nos han ido dejando algunas preguntas dirigidas especialmente a nuestros directores que nos acompañan. Y la primera de ellas es la siguiente. Nos pregunta Pamela Torres: ¿cómo están llegando los docentes de sus jurisdicciones socioemocionalmente? Y cómo desde sus encargaturas se está trabajando la parte emocional de los mismos. Los escuchamos. No sé quién quiere empezar, el profesor Freddy y la profesora Carmen. Bien, Carmen. Bueno, no sé si Freddy. Bien. Carmen. Nosotros empezamos desde el 2020 ya un programa socioemocional, terminando más o menos el 2020, y el 2021 que se ha ido profundizando de tal forma de poder ayudar a que el maestro esté sano mentalmente, que tenga la suficiente madurez socioemocional para poder entender a sus estudiantes, ¿no? Es un trabajo continuo que se está haciendo a través de los guías o círculos de autoaprendizaje que se da. Gracias. En el caso nuestro, de igual forma, nosotros hicimos, aprovechando los mecanismos virtuales, hemos hecho varias actividades de soporte emocional a estudiantes, a profesores fundamentalmente, con quienes nos conectábamos casi con la totalidad de nuestros directores y maestros, ¿no? Pudimos realizar en todos los eventos que tuvimos actividades que estaban acompañadas del soporte socioemocional para nosotros. Y también hicimos para algunos padres de familia, porque para llegar a todos los padres de familia es muy complicado. Son cerca de 14.000 estudiantes a los cuales atendemos, y muy complicado para llegar con las tareas de soporte socioemocional que aún continuamos. Ahora tuvimos
Este año hemos tenido una programación entre marzo, abril, en actividades de capacitación, de fortalecimiento de capacidades y competencias de nuestros maestros, ya de manera totalmente presencial, ¿no? Los hemos citado a cada uno de los distritos como habitualmente solíamos hacerlo. En estas actividades se ha trabajado también el proceso de soporte emocional previo al inicio y en la culminación de estas actividades de capacitación. Y también se sensibilizó y tenemos los testimonios y evidencias de que nuestros directores han hecho lo propio en sus espacios, ¿no? Para con sus niños y para con los padres de familia, porque esto ha generado mucho miedo, mucha angustia y quizá mucho dolor también en algunas familias que han perdido a sus seres queridos y básicamente los estudiantes, ¿no? Entonces sí, también trabajamos de ese modo y aún lo seguimos realizando, ¿no? En los eventos que tenemos programados. Muchísimas gracias. Y frente a esta gran premisa, Analí Briceño nos realiza la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias están teniendo ambas UGEL para articularse a los diversos contextos y hacer que los docentes se sientan más acompañados? Les doy la palabra a quien desea participar. Bien, nosotros con nuestro equipo de especialistas de tutoría y también nuestro especialista de convivencia escolar, hemos realizado diferentes actividades, ¿no? Planificadas invitando a algunos expertos, ¿no? que tenemos en la región del Ministerio de Salud, de otras provincias, por ejemplo, de Carabaya. Invitamos a especialistas en psicología, docentes de tecnológicos, a quienes también en algún momento, antes de la pandemia, los habíamos invitado aquí a la UGEL para poder realizar algunas actividades precisamente de soporte emocional, de talleres de autoestima y otros. Entonces aprovechamos esas experiencias y virtualmente también los hicimos llegar, ¿no? Entonces, en realidad hemos implementado varias estrategias para que nuestros maestros y sobre todo nuestros directores pudieran replicar estas actividades en los estudiantes y los padres de familia, porque, como les manifiesto, no era posible llegar a todos, ¿no? Como UGEL, pero a través de nuestros directores y profesores, yo creo que sí se hizo una buena repercusión respecto a esas experiencias. Son algunas de las estrategias que nosotros hemos planteado para realizar acciones de soporte emocional. Bastante interesante. Y acá nos hacen una pregunta dirigida para la profesora Carmen. Nos dicen, desde la UGEL, ¿de qué manera se viene llevando a cabo el trabajo multisectorial para asegurar las condiciones de acceso a las escuelas que sean viables tanto para estudiantes, docentes y sus familias? Bien, nosotros hemos trabajado con el gobierno local, el gobierno provincial, el gobierno regional y los diferentes ministerios, ¿no? Que tenemos: Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura. Hemos hecho un equipo multisectorial que ha permitido que cada uno desde sus respectivos espacios puedan ayudarnos a que este retorno pues sea un retorno seguro, ¿no? Hemos tenido gran apoyo, no solamente desde sus espacios, como les decía, sino también con apoyo de presupuestos para docentes y para psicólogos que permitan hacer un trabajo efectivo socioemocional, ¿no? Y no solamente socioemocional, sino también de mejora del mismo ambiente de los que hay y de los estudiantes, ¿no? Eso es lo que se ha trabajado con los equipos multisectoriales.
Muchísimas gracias. Y esta pregunta ya va más dirigida a lo que nos comentaba Ander respecto a la de la deserción escolar. Nos preguntan lo siguiente. Un momentito. ¿Qué estrategias se pueden implementar para atender a estos estudiantes extranjeros que han quedado fuera del sistema y reinsertarlos en el mismo? Muchas gracias, Gloria. Bueno, es una pregunta interesante. Hay que tener en cuenta que los estudiantes que tenemos los estudiantes extranjeros que tenemos en el sistema educativo peruano difieren un poquito del tema de este webinar, ¿no? Son estudiantes que se encuentran en áreas urbanas y principalmente en las regiones de Lima Metropolitana y de La Libertad, principalmente en la provincia de Trujillo. ¿Qué ocurre? Que la deserción que se ha provocado con estos estudiantes, que son en su mayoría todos los estudiantes que han desertado son de nacionalidad venezolana. Aquí lo que estamos viendo es mucha desinformación en muchos casos. ¿Por qué? Porque hay muchos padres y madres de familia venezolanos que se han quedado en situación de irregularidad, ¿no? Han perdido el permiso que tenían, el PTP, el permiso de trabajo, o ha expirado su visa. Y como no han logrado formalizarse, regularizarse, creen que corren el riesgo de ser deportados si tratan de hacer cualquier contacto con el Estado, ¿no? Hacen cualquier contacto, piensan que si acceden a la escuela les van a denunciar y les van a deportar. Sin embargo, es importante entender que esto no es así. Las escuelas pueden integrar, pueden y deben integrar a sus estudiantes extranjeros haciendo inclusive, si no cuentan con los papeles, los estudiantes o las familias pueden hacerles una prueba de acceso que les lleve al nivel adecuado con sus conocimientos. Y pueden hacerlo aunque los estudiantes no estén en situación regular. Esto es muy importante porque si bien desde el ministerio se ha establecido esto, hay muchas veces que son los propios directores los que no conocen exactamente cómo funciona este sistema de integración. Yo creo que tiene que haber una coordinación, o sea, debería haber un acompañamiento de colegas de UGELes urbanas para poder indicar esto también adecuadamente. El protocolo ya existe, pero bueno, hay que informar a las familias de que no tienen que tener miedo, ¿no? La mayor preocupación que yo tengo es que no se incorporen a la escuela, haya una deserción, un abandono inclusive, y vayan a pasar a formar parte de un trabajo infantil o adolescente, ¿no? Que les pueda poner en riesgo y esto frene su posibilidad de integración en el país, que es una de las cosas que tenemos que lograr, ¿no? Para combatir todas las problemáticas que estamos viendo a nivel social, hay que integrar a la población extranjera, hay que integrar también a la población en áreas rurales y evitar que se queden fuera. Una vez que un estudiante abandona los estudios, corre el riesgo también de ir saliendo de distintas esferas sociales, ¿no? Y dificultando su integración. Entonces, sea extranjero, sea nacional, la educación es la herramienta para lograr una adecuada integración en todos los niveles. Muchísimas gracias, Ander. Igual al profesor Freddy, a la profesora Carmen y a Ángela. Ha sido bastante enriquecedor contar con sus presencias, poder tener este acercamiento a lo que sucede en nuestras escuelas. Nuestro evento ha llegado a su fin. Agradecer a cada uno de los ponentes y a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales. Asimismo, invitarlos a poder descargar el informe que se encuentra de manera gratuita. Lo pueden conseguir entrando a las páginas oficiales del Observatorio de la Educación Peruana en obp.org. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director Freddy, directora Carmen, a nuestra compañera Ángela, que no nos ha podido acompañar hasta el final. Y bueno, a Gloria por la presentación, la moderación y a todas las personas que nos han estado viendo por redes sociales.